No todos los días son soleados, no todos los días estás contento, no todos los días estás feliz o satisfecho con lo que estás haciendo. La efectividad y un poco los criterios de por qué puede ser un éxito o no. Ahí depende mucho del objetivo de la marca y de la campaña. Como si fuera un amigo, como si fuera su pareja virtual o lo que sea. Y me pareció, o sea, sé qué va a pasar. La gente se piensa que está hablando conmigo cuando en realidad es mentira. Me preguntan sobre esto que te acabo de preguntar, ¿vale? Y qué bien que estamos alineados en alguna de esas cosas, ¿no? El día de hoy conocerás todo sobre el influencer marketing, en qué estrategia utilizarlo, qué tipo de influencer y todas las recomendaciones para que sea un éxito. Hoy hemos entrevistado a Javier Yuste, es el CEO de Be-Influencer y de 812 Media. En sus compañías han desarrollado una tecnología propietaria de atribución de ventas y de predicción de métricas que alucinas. No te pierdas este episodio si quieres saber todos los secretos sobre el influencer marketing. Yo soy Juanjo Artero y te invito a ver Way to the Top. ¿Quieres ser parte de la transformación digital? Quédate, porque este podcast es para ti. Bienvenidos a Way to the Top, donde juntos alcanzaremos la cima. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio de Way to the Top. Hoy hablaremos de influencer marketing y para ello tenemos a un gran experto, Javier Yuste. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Muchas gracias. Todo bien. Recién llegado esta semana, ya sabes, de viaje, pero ya estoy por aquí. Oye, bienvenido al programa. La verdad que teníamos muchas ganas de sumarte en esta segunda temporada. Como sabes, aquí es una entrevista súper fluida que hacemos entre amigos y lo que queremos es que nos desengranes todos los secretos, toda la chicha que hay alrededor del influencer marketing. Sé que eres un experto que lleva más de 7 años dedicado a esto, pero fíjate que antes de entrar a la entrevista lo que nos gusta generalmente es saber un poco más de ti, ¿vale? Sabemos que eres un apasionado de los deportes. De hecho, algunos lo compartimos. ¿Te gustan los coches? ¿Te gusta viajar? De hecho, acabas de llegar de un viaje, ¿no? ¿De dónde? Sí, ¿De Finlandia? que siempre mezclo trabajo y ocio cuando puedo, pero justo estuve en Finlandia la semana pasada 3 días. Casualidades de la vida. Yo viví allí en 2013 porque me fui de Erasmus. Entonces, bueno, siempre es bonito volver de vez en cuando a esos sitios. Y he ido en los últimos 5 años un par de veces y bueno, me salió la oportunidad y dije, bueno, pues me voy 3 días de fin de semana. Oye, me gustaría que nos contaras un poco tu pasión por el box y por el jiu-jitsu. Pues, a ver, yo siempre me han gustado mucho los deportes. Cuando era más pequeño sí que hice taekwondo. Hice un poquito de jiu-jitsu. En su día me dejé el taekwondo cuando era pequeño porque justo tendría yo entre los 8 y 12 años así. Entonces como que estabas en una etapa de crecimiento y me empezaron a molestar las rodillas y me lo dejé. Pero siempre me han gustado mucho los deportes en general y la verdad que, bueno, el boxeo que vamos a entrenar juntos y lo compartimos, estoy bastante metido en el mundillo, tengo muchos amigos muy metidos en el mundillo y luego el jiu-jitsu me gusta mucho porque es un deporte también muy técnico dentro de los deportes de contacto y bueno, la verdad que me gusta mucho practicarlo. Qué bueno, qué bueno. Oye, como sabes, mi equipo siempre hace una fase de investigación sobre el invitado previamente a que lleguen aquí. Y lo más importante que han sacado es que eres un emprendedor puro. O sea, si alguien busca emprendedor en diccionarios, eres tú sí o sí. O sea, iniciaste no solo negocios de influencer marketing, que ahora hablaremos de ellos, sino en negocios con coches, con calzado masculino, con e-commerce, de trading, incluso de ayudas fiscales a compañías en España. Cuéntame dónde salió esta vena emprendedora. Pues mira, yo la verdad, algo que de momento puedo seguir diciendo es que nunca he trabajado para ninguna empresa que no sea mía, que no sé si es bueno o malo, pero desde mi punto de vista es bueno, ¿no? Todo tiene sus pros y contras, pero siempre ha sido así. Entonces yo llevo emprendiendo desde que tengo 14 años, o sea, siempre he sido muy movido, muy activo, me llama mucho la atención lo digital, cuando empecé a descubrir internet, etcétera, y siempre, la verdad, pues me he sentido muy cómodo ahí. Sí que es verdad que yo no vengo de una familia emprendedora, o sea, mis padres no son emprendedores, o sea, mi familia no es emprendedora, no es que digas, pero bueno, es que lo he tenido en casa y lo he visto desde pequeñito y por eso igual no es el caso, ¿no? Sí que es verdad que yo tengo un tío que sí que era emprendedor, o sea, que tenía una empresa familiar, etcétera, y cuando yo era pequeño pues veía que le iba muy bien, siempre venía con un coche que a mí me gustaba mucho, tenía el último móvil que había salido, venía con claro, ya un crío, venía con un coche de radio control y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces eran cosas como decir,
pues yo sí que quiero tener todo esto también, ¿no? Entonces yo creo que me guío un poco o sea, fue un poco como mi inspiración en ese sentido, pero la verdad que siempre me ha llamado mucho la parte de emprender. Me han gustado mucho los negocios desde pequeño y pues bueno, la verdad es que he hecho muchísimas cosas, pues, unas bien, otras mal, al final es imposible que todo vaya bien y yo creo que eso es algo que ya se dice mucho, pero aunque se dice mucho y se escucha mucho el fracaso y el aprendizaje, sigue pasando que yo como emprendedor y que también soy mentor de varios emprendedores y startups y así, sigo viendo como que la gente luego no está tan acostumbrada o enseguida tira la toalla a las primeras de cambio, ¿no? Y eso yo lo veo mucho en el sector del emprendimiento. Pero bueno, la verdad que he hecho muchísimas cosas, que mencionabas algunas, y con Influencer llevamos 7 años y la verdad que muy bien, creciendo. Y bueno, pues dentro de X años pues vendrán cosas nuevas seguro porque al final no puedo estar quieto. Está increíble. Ahora llegaremos a Influencer y a 812 Media. Oye, ¿tú crees que las habilidades comerciales y tu habilidad de networking que tienes y que desarrollas, porque yo creo que yo te he visto en acción y es increíble porque puedes tener en un evento 15 conversaciones con personas diferentes y al final de la mitad sacas algo interesante, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es clave en un emprendedor o no? Sí, bueno, al final cada persona es un mundo. Entonces, digamos que las cualidades que puede tener una persona no tienen que ser al final comunes para todos los emprendedores. Hay emprendedores pues que igual esta parte de networking no se les da tan bien, pero tienen otras cualidades pues que igual yo no tengo o otro emprendedor no tiene, ¿no? En mi caso yo creo que a mí sí me ha aportado mucho porque al final vivimos en un mundo de relaciones. O sea, el tener buenos contactos, buenas relaciones, saber a quién tienes que llamar cuando tienes una necesidad, cuando necesitas ayuda con algo o simplemente cuando quieres hacer una intro a un tercero para ayudarle con el fin de que al final, oye, pues sabes que al final si eres una persona que va ayudando a toda la persona con la que te cruzas, pues al final eso te vuelve de alguna forma, ¿no? Yo creo que para esa parte el networking sí es muy importante y a nosotros sí nos ha ayudado en el proyecto durante todos estos años el tener también esta habilidad de poder relacionarte con personas de cualquier tipo, independientemente en qué rango estén dentro de una compañía, en un evento en el que no conoces a nadie, pues de repente ponerte a hablar con la gente y sacar contactos clave, etcétera, ¿no? A mí en mi caso personal sí que me ha ayudado. Yo sí que es verdad que además justo a la parte de networking le dedico mucho tiempo, le dedico muchos recursos, o sea, gran parte de mis recursos personales yo los invierto en networking porque sé que es algo que me voy a llevar para toda la vida, ¿no? Entonces, hay otra gente pues, que igual prioriza otras cosas y luego que al final también es muy cansado. Muchas veces te ocurre que te invitan a un evento o hay no sé qué evento en tal sitio y es un miércoles a las 9 de la noche y estás en tu casa y lo último que te apetece después de estar todo el día trabajando, ir al gimnasio, es ahora vístete, vete a un evento, ponte a hablar con la gente, networking, etcétera, acuéstate un poco más tarde y ya como al día siguiente estar un poco más cansado, ¿no? Entonces, yo eso lo veo en mucha gente, incluso otros de mis socios, que esta parte pues igual no se les da tan bien o digamos que no la priorizan tanto. Yo lo veo porque al final es cansado, incluso a mí que me gusta, también me cuesta muchas veces y es ese esfuerzo extra el que muchas veces pues al final te genera esos resultados extras, ¿no? Y al final yo se lo digo a todo el mundo, en el sofá de tu casa o en casa descansando o tal, pues no vas a descubrir nuevos contactos, vas a ver nuevas oportunidades, etc. Y bueno, es una forma de verlo diferente. Está claro. De hecho, es que me alineo al 100% contigo. Yo recuerdo cuando empecé mi primer emprendimiento, donde mis primeros mentores o inversores incluso, que eran, o sea, directivos de, no sé, Microsoft, Disney, YouTube, que me decían, oye, tú para llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, tú necesitas 2 cosas. Y quiero que los tengas bien claro. Uno es tu habilidad comercial y networking, explotarla al máximo nivel. Y lo segundo es tener capacidad y resiliencia. ¿No? Como diciendo, te vas a dar muchos batacazos. No te piensas que esto es una línea recta exponencial, sino la constancia. Exacto, la exacto. Disciplina. Y la te disciplina pones... clave. Exacto. Es como ir a entrenar. Al final, cuando no te apetece aún así, tienes que hacerlo. Cuando estás cansado, tienes que ir. O lo haces en esos momentos en los que te es más difícil, o digamos que estás luchando contra tu subconsciente, o al final no lo haces. Porque hacerlo cuando te apetece siempre es muy fácil. Hacer las cosas cuando te apetece es muy fácil, ¿no?
Imagínate que ahora te dicen que tienes que engordar 5 kilos más porque estás muy delgado y tienes que subir de peso, lo que sea. Comer cuando tienes hambre es muy fácil. Lo complicado es comer cuando no tienes hambre y sabes que aún así tienes que comer. Ahí ya se complica. Ahí ya es donde la gente falla. Me acabas de tocar la fibra sensible. O sea, a mí me costó levantar... Yo soy una morning person, pero no tan morning como ahora, ¿no? O sea, yo me levanto diario 5:30 de la mañana y a las 6 estoy entrenando. Y hay días que me apetece un montón, ¿no? Pero hay otros días que está lloviendo, hace frío, he pasado una mala noche, ¿sabes? Y sí me planteo, digo, no, tío, en estos momentos son los momentos en los que tengo que poner la diferencia. Son los que cuentan que de verdad me levante y quiero hacer ese deporte. Lo que toque esa mañana, sea box, sea calistenia, básquet, lo que fuera, ¿no? Pero sí. Y esa es la parte complicada. Yo, por ejemplo, ahora llevo desde más o menos el 10 de agosto o sea, porque al final también se trata como de llevar a tu cuerpo y a tu mente a ese extremo de decir, no, aunque no me apetezca es que lo tengo que hacer y al final, aunque no lo parezca, tú mismo te vas eliminando esas barreras que luego aplican para diferentes ámbitos. O sea, el ejemplo que tú pones de levantarse por la mañana y tal, está bien porque al final te obliga a hacer cosas que tú en ese momento tu subconsciente no quiere que hagas y luego cuando te apetece hacer otra cosa, pues como que ya estás habituado a romper esas barreras y te es mucho más sencillo. Yo, por ejemplo, una de las últimas cosas que he implementado en ese sentido, al final lo de madrugar y eso, o sea, muchas veces me cuesta porque sabes que viajo mucho, voy a España prácticamente una vez al mes, entonces hay 8 horas de diferencia, entonces el tema de horarios muchas veces me tengo que adaptar dependiendo de si tengo una reunión con el horario cambiado y tal, entonces me cuesta más. Pero, por ejemplo, desde el 10 de agosto, lo que llevo haciendo es, a diario, solo ha habido 2 días que no lo he hecho desde el 10 de agosto, solo me ducho con agua fría. Vale. No de te pones con el agua caliente y luego la pones a fría y tal. No, desde que entro hasta que salgo de la ducha, lo más fría que salga de la ducha. Entonces, hay veces que salgo tiritando y digo, joder, qué frío, pero, o sea, tú mismo te das cuenta, primero porque es súper sano, he notado que he bajado bastante el porcentaje de grasa, que me había quedado un poco estancado porque estaba bajándolo mucho y con el tema de las duchas de agua fría me ha funcionado, porque quemas 29 veces más calorías que con el aire frío. Por ejemplo, cuando tienes frío a temperatura ambiente, con el agua fría quemas 29 veces más. Es muy bueno para la circulación, para la piel, tiene un montón. Pero sobre todo para mí ha sido romper la barrera psicológica de yo soy el típico que se duchaba con el agua hirviendo, que salía humo y me tiraba un montón. Pues romper la barrera psicológica de no, ahora voy a duchar solo con agua fría. Y aunque sea lo que más odio en el mundo ahora mismo y tal, lo voy a hacer. Y lo llevo haciendo pues más de un mes y medio. Oye, entonces, está increíble, pero Javier, también te tengo que decir que es verano, hace calorcito, veremos ahora que llegue el invierno. Recuerda que vengo de Finlandia, que yo también lo he hecho. ¿Sí? O sea, que allí no, o sea, veremos cuando venga el invierno, pero sí te digo, o sea, por eso lo hice también empezando en verano, que obviamente la transición iba a ser más fácil, ¿no? Pero ya voy con esa mentalidad de que me da igual que sea invierno y que haga frío, porque ya estoy pasando frío. O sea, salgo tiritando muchas veces porque hace frío, porque por la noche de repente te tienes que duchar y ya hace frío y justo no acabas de entrenar porque igual ha sido por la mañana o ese día no has entrenado y es ducha de agua fría. Y te digo yo que cuesta. O sea, yo, aunque sea verano, le invito a cualquiera a hacerlo y a ver quién aguanta un mes. Me lo creo, porque lo he intentado en más de una ocasión, pero hacerlo seguido, diario, está complejo. Sí. Oye, ¿tú crees que el salir de la zona de confort, superar un poco los límites que previamente tenías prefijados y esta capacidad de networking que tienes natural, te ha llevado a construir los cimientos de un grupo que empieza a ser un grupo consolidado y fuerte como 812 Media? Al final es un factor de muchas cosas. O sea, obviamente todo eso influye, pero luego hay muchos factores más. O sea, para mí el tema también de la constancia, de estar siempre ahí, es súper importante. ¿Por qué? Porque de repente tienes una pandemia como pasamos, que ahora ya se nos ha olvidado mucho a todos, pero yo tengo muchos amigos que en pandemia hay muchas empresas que conozco que se han caído. De repente ahora el sector de lo que sea empieza a flaquear un poco por X. Entonces hay muchos factores que afectan, no solo eso, ¿no? También factores externos, me refiero. Pero sí te diría que para mí eso han sido factores que han afectado positivamente, obviamente. Ok, entiendo. Oye, me gustaría entrar de lleno ya a la entrevista, porque hay 4 o 5 temas que creo que pueden aportar mucho valor al auditorio. El primero de ellos es que quiero entender de dónde salió la idea de crear este grupo que se llama, si no me equivoco, 812 Media y qué tipo de empresas lo componen.
Pues mira, nosotros cuando empezamos con Binfluencer en 2016, que básicamente Binfluencer es la marca que tenemos dentro del grupo, que es la que se encarga de hacer campañas de influencer marketing, ¿vale? Que luego si quieres entramos más al detalle, pero digamos que es la marca especializada en influencer marketing. Empezamos a crecer y en 2018 nos surgió la oportunidad de abrir oficina en Chile. Entonces, cuando nosotros abrimos la oficina en Chile, ahí empezamos a funcionar y uno de los primeros contactos con los que interactuamos fue una empresa que se encargaba de hacer parte de publicidad programática, paid, tenían cierta representación en algunos países de algunas marcas como Tinder, WeTransfer, etcétera, la parte publicitaria. Y entonces empezamos a ir con ellos de la mano en el mercado chileno, por un lado, y luego nosotros por nuestro lado como compañía, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta que obviamente ellos, que además empezaron un poco antes que nosotros empezamos en 2016, ellos empezaron yo creo 2014, 2015. Claro, cuando llegas de nuevas a un mercado en el que no tienes la network, en el que no tienes al final pues todo ese bagaje que sí que teníamos, por ejemplo, en España, que llevamos ya un par de años, pues sí notábamos una diferencia entre lo que ellos eran capaces de vender y lo que nosotros éramos capaces de vender, ¿no? O sea, al final, no sé, tenían toda esa estructura, tenían mucho más equipo, muchos más contactos, etc. Entonces, por casualidades de la vida, después luego de Chile empezamos a tener operativa aquí en México y por casualidades de la vida empezamos como a trabajar un poco en paralelo y al final dijimos, oye, no tiene sentido que estemos trabajando tan por separado porque al final si son dos empresas separadas pues siempre hay un poco de roces, ¿no? De, oye, comercializas mi producto, la comisión que me pagas es muy baja, el otro dice que es muy alta, esta parte la tendrías que hacer tú, pero la pago yo, al revés. Entonces al final dijimos, oye, tiene sentido que hagamos un grupo más grande, que sea el que da un poco ese servicio 360 dentro de digital, porque complementamos muy bien, y luego podemos mantener las marcas con cada una con su nombre por separado, que es como se conocen en el mercado, ¿no? Entonces surgió un poco... Pues como te comentaba antes, al final de siendo un poco inquietos, moviéndonos, porque si no hubiéramos pretendido movernos de España a abrir oficinas en Chile cuando nos surgió la oportunidad con un programa que había del gobierno que se llama Startup Chile, que la verdad estaba muy bien, pues si no hubiéramos hecho eso y no hubiéramos hecho ese esfuerzo extra de ir allí, montar un poco de equipo allí, dedicarle recursos, etcétera, pues igual seguro no existiría a día de hoy 812 tal y como la conocemos, ¿no? Entonces al final, pues bueno, surgió un poco como... Por esa relación comercial que teníamos con un partner. Interesante. Y cada una de las compañías que mantienen su identidad, o sea, son complementarias, entiendo, ¿no? Claro, esa es la gracia. Lo que tenemos al final es que dentro del grupo, prácticamente cualquier servicio dentro de marketing digital se lo podemos dar a un cliente. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos 5 compañías del grupo, estamos mirando para integrar alguna más, pero básicamente tenemos una que se encarga del área de influencer marketing. Tenemos una agencia de representación también pequeñita en España. Tenemos una que vende tecnología, porque nosotros dentro del grupo desarrollamos tecnología propia desde hace 7 años. Entonces esa tecnología también la comercializamos y la vendemos como tecnología. Luego hay una agencia creativa y luego hay una empresa que es la que se encarga de toda la parte más de publicidad tipo programática, paid, Google, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que cubrimos prácticamente todo lo que te puedas imaginar dentro de digital. Pero sí que es verdad que, pues bueno, también están cada una de las marcas como funcionando de forma independiente, solo que cuelgan del mismo grupo, pero los equipos son separados, hay equipos 100% especializados, etc. Entonces es un modelo que yo creo que tiene mucho sentido dentro de la industria. Oye, me resulta súper interesante y si quieres entramos de lleno al influencer marketing, que es la parte core de la entrevista, donde creo que ya es muy conocido en la industria, es decir, no hay que evangelizar a nadie de qué es un influencer, para qué sirve, qué cosas se pueden obtener. O sea, ya luego, pues sí se puede aportar mucha más información, más sofisticada, casos de éxito, incluso qué tecnologías se pueden utilizar, que se han desarrollado con el tiempo, ¿no? Pero que está claro que desde hace 10 años para acá ha ido evolucionando y se ha integrado dentro de las estrategias de marketing de las agencias y de marcas muy reconocidas, ¿vale? Dicho esto, ahora con la entrada de la inteligencia artificial, que ya está en boca de todos, es la nueva gran tendencia, se está uniendo, ¿no?, esta parte de influencer marketing con inteligencia artificial y es algo que incluso previamente a la entrevista me contabas, ¿no?, que lo estáis como conectando y sacando el máximo valor de las dos cosas. Cuéntame sobre eso. Dentro de un mes te podré contar más de lo que vamos a lanzar. O sea que ya tenemos excusa para repetir. Pero sí, nosotros vamos a hacer un lanzamiento importante ahora que justo dentro de la parte del influencer marketing
va muy relacionado con nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial, que yo creo que van a ser bastante disruptivas y van a mostrar un poco dentro del sector de lo que se es capaz de hacer con este tipo de tecnologías, pero esto vamos a tener que esperar. Ok, nos dejes con las ganas entonces. Oye, como sabes, dentro de las estrategias de marketing que tienen las marcas a día de hoy, ya pueden utilizar diferentes tipos de herramientas, tecnología o acciones publicitarias para conseguir sus objetivos, sus KPIs, ¿no? Según tu know-how, o sea, alrededor de esta categoría en los últimos 7-8 años, ¿cuál es el diferencial que aporta el influencer marketing en una estrategia de una marca? ¿Cuáles serían los parámetros ideales para que fuera un caso de éxito? ¿Y qué se tiene que tener en cuenta para que sea efectiva? O sea, te acabo de lanzar 3, pero creo que van de la mano las 3. A ver, en cuanto... Te voy a responder primero las 2 últimas, ¿vale? En cuanto a la efectividad y un poco los criterios de por qué puede ser un éxito o no. Ahí depende mucho del objetivo de la marca y de la campaña. Que esto es algo que yo comento, tú me lo has escuchado también, yo lo comento siempre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si tu objetivo de campaña es que conozcan un producto que la gente no sabe ni que existe, que lo veníamos comentando hace poco, a que tu producto lo que quieres es que dentro de un segmento que ya se conoce y hay mucha competencia y tal, pues hacerte un huequito, ¿no? O sea, es muy diferente la estrategia y es muy diferente el valorar si la campaña está siendo un éxito o no, porque va a depender mucho del objetivo de la campaña. Es decir, porque tú generes, me lo invento, no sé cuántos 1000 clics a una página porque quieres redirigir tráfico, igual esa campaña para ti no es un éxito, porque tu objetivo de campaña era otro. Igual estaba más enfocado a performance, a ventas o a registros, o estaba mucho más enfocado a alcance para digamos, impactar a un público muchísimo mayor dentro de un segmento de la población. Entonces, ahí es que no hay una respuesta exacta a esas preguntas, porque realmente depende mucho de muchas variables, empezando por la del objetivo de la marca, el producto, etcétera, ¿no? Y un poco lo que hacemos nosotros ahí en Influencer muchas veces es esa labor de orientar, más de consultora, por así decirlo, al cliente y decirle, oye, con este objetivo que tú crees que es el importante para ti, con este tipo de producto que tienes, con este posicionamiento que tienes en el mercado, etcétera, lo que tiene sentido para ti no es esto, es esto, esto y esto. ¿Por qué? Por esto y por esto. Porque al final muchas veces que no están alineados los objetivos del cliente con las acciones que se quieren hacer en términos de campaña. Ya sea porque se piensan igual que es lo mejor, pero luego realmente nosotros les decimos, mira, no es lo mejor porque ya hemos hecho esto 50 veces, lo hemos hecho en esta otra forma y para este objetivo en concreto te va a funcionar mejor este tipo de activaciones en estas redes con este tipo de perfiles o lo que sea, o este tipo de contenidos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante porque al final no hay... que es lo bueno también del influencer marketing y lo malo, ¿no? O sea, dentro de la publicidad ocurre en general. No hay una respuesta exacta para una campaña de un producto X. Si fuera tan sencillo, pues todo el mundo haría campañas de forma muy sencilla de publicidad, de campañas en paid, en Meta, las haría todo el mundo. Yeah. La realidad es que es muy complejo y muy variante. Esa es la realidad. Pero entonces lo que traigo es que la consultoría que hacéis vosotros es clave para Sí, entender para realmente nosotros, lo que necesita la marca o la agencia y, Sí. no respetar a lo mejor lo que ellos tenían en mente, porque a lo mejor es lo que ellos creían o preveían que podían funcionar, pero vosotros que habéis hecho más de 450 o 500 proyectos alrededor de vuestra etapa, o sea, tenéis ese expertise donde sí podéis ayudarles. Sí, ahí, de ¿no? hecho hay campañas en las que al final muchas veces se dice lo de siempre, ¿no? El cliente, como es el cliente el que paga, lo que él diga. Nosotros ya no hacemos eso, porque sí lo hemos hecho alguna vez en el pasado y al final, ¿qué pasa? Que aunque tú le digas a alguien, oye, si hacemos esto va a salir mal y no vas a estar contento, no, pero yo creo que es lo mejor por esto, por lo otro, tal. Bueno, como tú eres el que le paga, te lo hago. ¿Qué pasa? Que luego sale mal y aún así se enfadan contigo. Entonces ya no lo hacemos. Es como, no, pues si lo quieres hacer yo no te lo voy a hacer porque es que si me estás contratando para que construyamos un edificio y te estoy diciendo que así no tiene sentido porque dentro de 2 meses cuando haya un terremoto vas a tener problemas, no lo voy a hacer para que luego vengas a reclamarme de que es que estaba mal hecho. Ah, pero tú eres experto, me tenías que haber dicho, ¿no? Si te lo estoy diciendo. Entonces, si eso lo hemos hecho más en el principio, en una etapa mucho más de startup,
por así decirlo, ¿no? Cuando estábamos arrancando, pero la realidad es que ahora no. No, porque luego eres tú el malo. Aunque lo avises, eres tú el malo. Y eso no cambia. Entonces, no vale la pena. O sea, si yo sé que alguien está haciendo algo mal y me está diciendo, no, pero es que quiero conducir a 300 por hora y sin cinturón y en moto sin casco y tal, y pues yo no te voy a recomendar nada ni te voy a ayudar a hacerlo para que te mates. Entonces... No está claro. Pero bueno, lo pones sobre la mesa como diciendo, oye, esto Sí, sí. para nosotros es básico para que esto tenga un éxito en resultados, en métricas. Oye, en más de una ocasión hemos hablado de que cada mes salían nuevas empresas de PR, empresas de base tecnológica que trabajan con influencers. O sea, que se han subido a esta tendencia viendo la oportunidad, ¿no? Y tú siempre me decías, oye, pero nosotros tenemos dos cosas que para nosotros son claves que nos diferencia del resto. Y la verdad, tú sabes que yo me dedico a esto desde hace, no sé, 12, 13 años. Entonces, el trabajar con influencer marketing para mí es algo muy cotidiano, ¿no? Pero hay dos cosas que me contaste que me impactaron y que me encantaría que la gente entendiera, porque esto va a ver el futuro del influencer marketing, ¿no? Que son dos cosas. Es la predicción de métricas que sois capaces de hacer, que sin que tú me lo explicaras no tenía ni idea de cómo lo hacéis, y la atribución de venta, que ha sido un gran reto dentro de esta categoría. Yo que he trabajado con decenas de influencers en diferentes campañas en distintos países, yo me he dado cuenta que el tema de atribución de venta ha sido siempre un reto. pain. Sí. ¿Cómo lo resolvéis? No, siempre ha sido un pain para los clientes porque la parte de atribución, tú sabes, en publicidad, y esto es algo muy curioso, y yo siempre lo comento y digo, no, es que en digital, como se pueden medir las cosas, todo se cuestiona. Ahora, cuando se hace un anuncio de televisión, en radio o en exteriores, ahí nadie pregunta nada, porque como no lo puedes medir, pues no hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como en digital las marcas ya están tan acostumbradas a medir absolutamente todo hasta la venta y luego el retargeting y este usuario de dónde ha venido y luego lo impacto por otro lado, la parte de influencer marketing no deja de estar dentro del ámbito de marketing digital, ¿no? Entonces, siempre hemos visto nosotros desde el principio, desde 2016, desde que empezamos con Binfluencer, que una de las cosas que más cuestionaban los clientes al principio era ¿y cuánto más voy a vender? Porque todo el mundo siempre trata de llevarlo a la venta, de vale, si yo hago esta campaña contigo, ¿cuánto me va a reportar en ventas? Uno, no todo es así, porque si no nadie invertiría en branding y todos sabemos que la parte de branding es súper importante, está en el top of mind del cliente, las grandes marcas, Coca-Cola, Nike, etcétera, etcétera, todas invierten muchísimos millones en branding y obviamente no lo hacen por gusto. Eso es súper importante, pero sí que veíamos que tenía sentido decir, a ver, si estamos en digital, a ver de qué forma podemos por lo menos tener esa información para sacar conclusiones que le hagan entender al cliente que le estamos ayudando en ciertas etapas del funnel. Por ejemplo, nosotros somos una de las pocas empresas en el mundo que dentro del ámbito del influencer marketing, como tú decías, tenemos nuestra tecnología de atribución. ¿Esto qué nos permite? Nos permite saber no solo durante la campaña, sino incluso en los próximos 90 días, cómo evolucionan las conversiones en base a las audiencias que cada uno de esos influencers han impactado. Es decir, la conversión no tiene que ser siempre una venta con una transacción monetaria. Oye, que Coca-Cola lanza ahora el Music Festival no sé qué gratuito y quiere hacer una campaña con influencers para que la gente se registre y vaya gratis al evento, etcétera, y es una acción pura de branding de Coca-Cola. Esa es la conversión, el registro del usuario. Y la conversión es el registro del usuario. Oye, pues sí tenemos capacidad nosotros de hacer una estrategia con influencers y saber cuántos registros generan cada uno de esos influencers, pero no solo directamente, porque sería muy fácil como lo típico que hacen de códigos de descuento, de poner un descuento, etcétera, pero también indirectamente. Oye, que de los influencers han generado 100.000 clics, pero es que solo se han registrado 3.000. Pero es que en los siguientes 90 días, de esos que hicieron 100.000 clics, se han registrado otros 2.000 más. Y nosotros somos capaces de tener esa atribución y tener esa métrica para luego que en el reporting en tiempo real que tenemos en nuestra plataforma, el cliente pueda ver realmente cuál ha sido el impacto. Esto no lo sacamos, como se piensan muchos clientes o mucha gente, para hacer campañas 100% a performance. No, es que yo quiero pagar una comisión por cada venta que genere. Sí, pero es que le estás trasladando todo el riesgo a un tercero cuando no controla toda la cadena. Yo no controlo si tu usabilidad de la página web es buena o es mala, si la pasarela de pago se te cae, que yo creo que esto lo comentamos en una ocasión que nos pasó con un cliente, con una multinacional muy grande que se le cayó la pasarela de pagos. Y son cosas que nosotros no controlamos y el influencer no controla y tal, ¿no? Entonces,
al final no puede recaer toda la responsabilidad sobre los propios influencers, porque no tiene sentido. Pero este modelo de atribución, más que para enfocarlo a esas campañas de pagar en variable, que no tiene tanto sentido por esos motivos, lo sacamos para que cuando nosotros hacemos ese análisis con el cliente a posteriori o durante la campaña, porque siempre buscamos relaciones a largo plazo, a mí no me sirve nada un cliente que venga, haga una campaña y no vuelva en su vida, siempre lo hacemos con el objetivo de ir mejorando constantemente. Entonces, la información es poder, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, partimos de la base que si tenemos muchísima información y sabemos que este tipo de contenidos luego genera indirectamente más ventas, imagínate que hacemos una campaña para un hotel. Oye, pues igual los influencers no te generan esas ventas directamente porque no están buscando los usuarios justo quedarse en el hotel ese fin de semana. Pero sí que luego vemos que indirectamente en los siguientes 90 días pues se generan algunas reservas o que al haber trabajado esa etapa de branding de una forma determinada en unas audiencias que tú estás impactando con otras campañas que tienes activas para una etapa mucho más inferior en el funnel, te mejoran los ratios de conversión. Y eso al final es una forma de generar más ingresos. Porque al final, si tú estabas convirtiendo un 1% y ahora conviertes un 1,5%, pues ese 0,5 extra implica X mil dólares al mes de ingresos extra en tu negocio, ¿no? Entonces, para nosotros esa parte de modelo de atribución sí es muy importante porque te permite tener muchísima visibilidad de qué está pasando en el negocio, ¿no? Pero ¿cómo lo traqueáis? Porque yo ya he entendido el racional de por qué se debe y cómo lo hacéis, o sea, de cara al usuario, pero internamente, o sea, ¿tenéis una tecnología propietaria para hacer esto? Sí, es nuestro. Tenemos nuestro propio pixel, como lo tiene un Facebook, un Google, etcétera, que se instala en la web del cliente y somos capaces de monitorizar eso. Y además lo bueno que tenemos es que como dentro del grupo tenemos luego diferentes marcas con las que hacemos, por ejemplo, campañas de paid, programática, etcétera, sí somos capaces de hacer campañas híbridas entre influencer marketing y una activación con programática ya más enfocada a performance, a ventas, a registros, a clics o lo que sea. ¿Por qué? Porque al final lo tenemos todo dentro de nuestro mismo ecosistema. Entonces eso también lo hace muy interesante. Bueno, eso es... Oye, ¿y lo de la predicción? Eso que me contabas también. Y luego lo de la predicción de resultados, otra cosa que vimos muchas veces durante estos 7 años, es que a los clientes no les gustaba la incertidumbre de saber qué iba a pasar. Oye, vale, yo invierto X dinero ahora en esta campaña con influencers, pero ¿qué pasa si luego no funciona tan bien? ¿O no conseguimos esto? ¿O no conseguimos lo otro? Etcétera. O no sé muy bien cuál es el outcome que puedo esperar para saber si una campaña ha sido buena o mala. Entonces nosotros al final lo que hicimos fue desarrollar nuestro propio modelo de predicción. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos datos de todos los perfiles a nivel mundial de Instagram, YouTube y TikTok. Hemos hecho campañas durante 7 años en muchísimos mercados con cualquier tipo de cliente que te puedas imaginar, desde un banco, una aseguradora, una startup pequeñita, una multinacional tipo Coca-Cola, L'Oreal, etcétera. Toda esa información, al final desarrollamos nuestro propio modelo para ser capaces de predecir cómo va a funcionar una campaña antes de ejecutarla, y eso es lo que utilizamos para hacerle la propuesta al cliente, con lo cual le quitamos prácticamente el riesgo de un plumazo porque le decimos, mira, esto es lo que vamos a hacer, esta es la estrategia, por esto, lo que comentábamos antes, ¿no? Esa parte un poco más de consultora, y esto es lo que vamos a invertir, esto es lo que se va a conseguir. Y además estos resultados que se van a conseguir es lo que yo te garantizo. O sea, como mínimo sabes que vas a conseguir estos resultados. ¿Pero qué pasa si no llegas o qué? Nos pagan la parte proporcional. O sea, nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos y en 7 años nos habrá pasado en 2 campañas por X motivos. En una fue porque se cayó Instagram. No sé si os acordáis que Instagram en los últimos años ha caído un par o 3 veces. Ya, así que... Pues si te pilla a mitad de una campaña, te destroza. O sea, ya a nosotros nos ha pasado, obviamente, cuando tienes campañas constantemente, pues te ocurre que te pilla a mitad de una campaña y, bueno, daños colaterales. Es lo que hay. Pero sí le garantizamos al cliente los resultados y de esa forma, pues ya por lo menos la decisión no va en base a no sé si esto luego va a salir bien o no. La decisión es en base a ¿te convencen estos resultados para este presupuesto y con este objetivo que tú tienes o no? Porque sabes que si no tenemos esos resultados, pues no vas a tener ese coste. Con lo cual ese riesgo no lo tienes, que sí que es algo que veíamos que pasaba hace 7 años cuando empezamos y poco a poco lo hemos ido tratando de quitar para los clientes y la verdad que pues, funciona bien. Asumimos nosotros el riesgo, pero lo tenemos ya tan trabajado y somos tan buenos en lo que hacemos que al final, pues obviamente, pues prácticamente el riesgo es nulo también. Está claro. Fíjate que no me respondiste
hace 10 minutos a la pregunta del diferencial, pero me la ha estado dando con razones y con hechos. O sea, que me encanta. No te he respondido a lo de la inteligencia artificial porque es algo nuevo que hemos estado haciendo durante meses y lanzamos ahora en octubre. Okay. Entonces, súper. Nos estaremos ahí contaré. expectantes. Oye, me gustaría que fuéramos al otro lado de la moneda, al lado de los creadores de contenido. Uh-huh. Como sabes, cada vez hay más creadores de contenido, cada vez las plataformas, las redes sociales compiten, hay más contenido de más calidad para más nichos, ¿no? Uh-huh. Y de aquí sale un poco la aparición de los conceptos de nano-influencer y micro-influencer, ¿no? Que relativamente son recientes, ¿no? Que si la audiencia no sabe, son perfiles de creadores de contenido que generan contenido de manera muy recurrente, que no tienen un nivel de seguidores muy alto, pero su nivel de engagement o de engagement rate, uh-huh, como se utiliza en la industria, es realmente fuerte, es muy grande, ¿no? uh-huh, sí. Me gustaría entender tu opinión acerca de este fenómeno, Uh-huh. que para mí creo que lo es, porque creo que de alguna manera la evolución del influencer marketing va por ahí. ¿Y qué peso tienen hoy en día en las estrategias de marketing que os contratan? A ver, sí, cada vez más, y eso también no solo se ve en el influencer marketing o en la parte de creadores de contenido, sino incluso en el mundo empresarial. El tener una especialización muy fuerte en algo te hace un líder de opinión muy fuerte en ese área. Entonces, si tú eres un creador de contenido o una empresa que estás muy especializado en una vertical, cuando alguien quiere consumir contenido o necesita ayuda dentro de esa vertical, ¿a quién se va a ir? Pues al que más sabe, al experto de ese área, al que más contenido genera, al que más confianza le transmite, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que venimos de una época en la que cuando nació Instagram era muy fácil subir de seguidores, y porque a las propias redes sociales, cuando empiezan de nuevas, como ocurre con TikTok ahora, pues obviamente incitan a que las cuentas crezcan y tengan muchísimos seguidores, etcétera, pero luego llega a un punto en el que esa curva, esa etapa empieza a madurar y ya se empieza a hacer mucho más complejo subir de seguidores y el alcance que tienes además empieza a decaer, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde salen esas diferentes verticales de especialización de, oye, que yo seguía a una persona porque me gustaba su lifestyle, etcétera, pero es que ahora me gustan mucho los deportes y sigo a esta persona que dentro de deportes, tú que juegas a básquet, pues es que sube todo el día contenidos de básquet y estrategias y cómo mejorar y etcétera, etcétera. Pues tú vas a seguir a esa persona porque al final te está dando un contenido tan especializado y de un valor tan alto que es que no tienes forma de escaparte de ahí. Y el problema viene en que al final hay tantas cuentas, tantos creadores de contenido y tantas verticales que nos interesan a cada uno de nosotros, que es que al final tienes una cantidad de contenido tan grande que lo que hace es que, pues, lo que le pasa ahora a las marcas, que estos creadores de contenido que viven de ellos suben los estándares de calidad muchísimo y a las marcas les cuesta muchísimo tratar de seguir esos niveles de calidad porque es muy complicado. O sea, al final piensa que una marca pues no se dedica a subir contenido única y exclusivamente, un creador de contenido sí. Entonces, bueno, sí que esa verticalización y esos perfiles más micro, más nano, etcétera, van a seguir surgiendo porque mañana de repente hay un nuevo creador de contenido que publica sobre los tipos de agua y que si el agua tiene más minerales o menos y tal, y a la gente que se cuida pues va a seguir un montón de cuentas de vida saludable, pero no tan especializada igual en esa parte que de repente les empieza a interesar. Y eso yo creo que va a seguir creciendo y va a seguir existiendo, igual que ocurre en el mundo empresarial, en medicina. ¿Qué pasa si tú ahora te pones enfermo y te sale, no sé, te rompes un dedo y no puedes jugar a básquet? Y hay un tío que es que lleva 40 años arreglando a gente que se rompe el dedo y tal. Es que vas a ir a él, o sea, seguro. Sí. Sí, entonces, oye, claro. Y dentro de eso, ¿qué peso tienen los nano y micro influencers en la estrategia de marketing que desarrolláis? Depende mucho también de las campañas. Hay campañas que son 100% con perfiles micro y nano y hay campañas que son 100% con perfiles mucho más grandes, macro, incluso celebrities, etcétera. Y luego hay campañas que son híbridas. O sea, no hay una respuesta exacta a esa pregunta. ¿Y para qué se utilizan generalmente más? Porque entiendo que las celebrities y macro influencers se utilizan para unas cosas. Imagino la parte alta del funnel, la upper funnel, amplificación, awareness, branding, etc. Y los otros son más de consideration o aumentar el interés sobre un producto cuando el cliente está buscando algo similar. Sí, no, porque sí tienes esa parte como de mucho más alcance
con las celebrities, con los macro, etcétera, sobre todo para productos que son muy generalistas, que te aplican a una gran parte de la población, ¿no? De, oye, Coca-Cola saca ahora un nuevo refresco y ahí sí que aplica mucho. Pero, por ejemplo, si Coca-Cola saca un nuevo producto enfocado a gente muy fitness, que no lleva azúcar, que no sé qué, que no sé cuántos tal, probablemente vamos a tirar por una estrategia mucho más de perfiles especializados porque su segmentación es muchísimo mayor. Porque al que no se cuida no le interesa ese producto. 100%. Entonces, parte de ese dinero lo vas a tirar a la basura. Y obviamente, pues nosotros lo que hacemos es, con la tecnología, hacer todo ese análisis de audiencias, localización, género, edad, intereses de las audiencias, porque no es solo ya el propio perfil del talento, sino los intereses de las audiencias. Y además, saber si las audiencias de un influencer son a su vez influencers también, o micro, nano, etcétera, ¿no? O sea, vamos siempre como varios escalones por debajo. Y eso es lo que te permite, al final, segmentar mucho más. Uno de los mayores problemas que tiene el influencer marketing, a diferencia de otros canales, es que tú no puedes hacer una segmentación previa de forma orgánica. Es decir, un influencer publica y su audiencia, la que ve ese contenido, es la que tiene, etcétera, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, como cuando haces una campaña en Meta y dices, no, segmento y solo quiero que lo vean gente de Ciudad de México y no del Estado, porque solo me interesa Ciudad de México. Pues oye, si ese influencer dentro de su audiencia activa tiene un 20% que es de Monterrey, pues esa sabes que está perdida si a ti no te interesa, ¿no? Entonces eso es uno de los grandes handicaps que siempre ha tenido el influencer marketing y con la parte de perfiles especializados, pues muchas veces eso se trata de eliminar, ¿no? Porque pues vas mucho más a una audiencia mucho más pequeña mirándolo de forma unitaria, pero mucho más segmentada. Entonces, cuando sumas varios de esos perfiles tan especializados, pues igual el conjunto suma mucho más que lo que puedas conseguir con alguna celebrity o gran influencer. Lo que me queda claro es que la consultoría inicial es fundamental para que sea un éxito la campaña. Sí. ¿Es gratis o la cobráis? Sí, no, eso entra dentro de la parte de propuesta de cara al cliente. Okay. No. Oye, el influencer marketing ha estado creciendo en los últimos 5 o 6 años, doble dígito. Se espera que lo siga haciendo en los próximos 2 o 3 al menos. Al mismo tiempo se le están introduciendo muchas novedades y tecnologías, como hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de plataformas o apps que te permiten generar contenido como más creativo, más divertido, más fresco, ¿no? ¿Dónde ves al influencer marketing en los próximos 8 o 10 años? A ver, yo lo veo más o menos igual de como lo conocemos a día de hoy, porque ahora sí que está habiendo mucho revuelo con todo el tema de creadores de contenido que no existen, que están creados por inteligencia artificial, etc. Pero si te fijas, eso ya existía de alguna forma. Todos seguimos las típicas cuentas de memes en las que no hay una persona detrás de esa cuenta. O sea, es una cuenta de memes que tú sigues y esa perfectamente podría ser creada por inteligencia artificial. O sea, ahora nos parece como muy raro, ¿no? De, esta persona no existe o esta cuenta está hecha con inteligencia artificial y no es como que sigues a una persona de carne y hueso y tal. Pero eso ya existía de alguna forma, ¿no? Yo como lo veo es que en los próximos años, o sea, eso sí que va a influenciar toda la parte de inteligencia artificial en que va a haber creadores de contenido nuevos, pero como los iba a haber si no existiera eso, o sea, va a haber más volumen o va a haber esa ayuda con la inteligencia artificial, pero no creo que vaya a ser un cambio tan notable para la industria tal y como la conocemos, porque siempre va a haber una persona detrás gestionando esa cuenta para las campañas o lo que sea, ¿no? Y para los creadores de contenido que tienen buen contenido y tienen una audiencia fiel y generan contenido de calidad, etcétera, tampoco lo veo un gran riesgo. O sea, va a haber más competencia, pero creo que también iba a haber más competencia de todas. Yeah. Sí que creo que si empezamos ahora a transicionar, que veremos a ver qué pasa a partir de enero, cuando Apple lance ahora las nuevas gafas de realidad virtual, etcétera, que yo estoy deseando comprarlas, sí que vamos a ver si coge fuerza todo el tema del mundo en el metaverso, etcétera, y ahí se puede abrir otro canal, llámalo otra red social, lo que quieras, y habrá creadores de contenido dentro de esos universos digitales, pero que no va a ser un cambio tan significativo como lo que hemos vivido en los últimos 10 años, de cuando no existían prácticamente las redes sociales y este poder de llegar a cualquier audiencia en cualquier parte del mundo. Yo creo que ese cambio tan alto, ese salto no lo vamos a vivir ahora en los próximos 5 años. Así a priori. Hasta que el metaverso esté, o sea, que tenga una penetración fuerte. No, y aunque el metaverso exista, no va a haber un salto tan significativo, porque tú ya eras capaz de llegar a un montón de audiencia con las redes sociales. Va a cambiar el entorno,
pero no va a haber un salto de cuando no existían influencers digitales a que ahora sí que existen, a que ahora sí están en redes sociales y existan en el metaverso. Habrá nuevas oportunidades, habrá nuevos creadores que surgirán, etcétera, porque habrá nuevas formas de crear contenido mucho más, no sé, profesional dentro del mundo de realidad virtual, mucho más complejo, etcétera, pero no va a haber un salto tan significativo en la industria o en la sociedad como sí lo hemos vivido en los últimos años, yo creo. Sí. Oye, ¿sabes que la semana pasada estuve en un evento que se llama Social Media Week, que organizan aquí en México Soulnet, y vino el fundador de este evento desde Holanda y a poner un caso sobre la mesa sobre el influencer marketing virtual, ¿vale? Hicieron una prueba hace 2 años creando un influencer virtual, una chica que nació en Rotterdam y van compartiendo su vida, ¿no? Y cómo la chica, gracias a la inteligencia artificial, pues le han permitido subir fotos y crear vídeos en diferentes lugares promocionando cafeterías, restaurantes, hoteles, museos de Rotterdam en una fase 1, pero en una fase 2 se fueron al resto del país y lo están empezando a hacer para el resto de Europa. De hecho, ¿te refieres que la chica no existía? La chica no existe, es virtual y de hecho lo que están haciendo con ChatGPT-4 la han conectado para que puedan tener conversaciones en live con la audiencia, en tiempo real, ¿no? Y donde se ve cómo empieza a interactuar con individuos de manera independiente a que una persona detrás lo controle, lo diseñe, lo planifique. ¿Me explico? ¿Cómo ves eso? Porque wow, me impactó una barbaridad como diciendo ¿a dónde vamos a llegar, no? Pues sí, o sea, tú puedes hablar ahora con una persona en redes sociales y hablas con una cuenta, a mí me pasa que me duplican la cuenta de Instagram día sí día también de que hacen cuentas falsas con mis fotos y tal, y hay gente que se pone a hablar con esas cuentas y si es una cuenta que gestionas tú, la gente se piensa que está hablando conmigo cuando en realidad es mentira. O sea, eso en cierto modo ya existe. Que tú te estés pensando que estás hablando con una persona que realmente o no es o no existe. Y eso ya lleva pasando muchos años, ¿no? La diferencia es que ahora con toda la parte de inteligencia artificial se automatiza, etcétera. De hecho, yo estuve viendo incluso que había algunos que lo que hacían eran vender servicios, que me pareció muy bueno, la verdad. Vender servicios también de conversaciones. Por ejemplo, ese perfil que no existe, seguro que hay a mucha gente que esa chica le parece guapísima o ese chico que no existe le parece guapísimo y que están dispuestos a pagar por tener conversaciones como si fueran reales, como si fuera un amigo, como si fuera su pareja virtual o lo que sea. Y me pareció, o sea, sé que va a pasar, o sea, me pareció una idea brutal. Entonces, eso es algo que ya estamos viviendo, aunque no nos demos cuenta, y cada vez más. O sea, tú llegas a casa y hablas con tu Alexa y le pides cosas y no sé qué. O sea, al final no dejas de hablar con alguien que no existe, con una máquina, ¿no? La diferencia es que ahora te lo van a poner delante con las redes sociales, con fotos, con vídeos, etcétera, y es tan real que no eres capaz de diferenciar la realidad con lo virtual, ¿no? O sea, que esta chica salga en una cafetería o no sé qué, etcétera, no tienes forma de diferenciarlo. Tú no sabes si existe, si no, y al final lo que te interesa es el mensaje de la cafetería o el hotel o lo que esté promocionando. Sí, sabes que en algunas de las consultorías que hago siempre me preguntan sobre esto que te acabo de preguntar, ¿vale? Y qué bien que estamos alineados en alguna de esas cosas, ¿no? En que en el futuro será en el metaverso, en que habrá influencers o embajadores virtuales que se van a poder gestionar con mucho menor esfuerzo, recursos personales e inversión. Pero también creo que hay una tendencia muy grande que es la democratización del influencer marketing. Cada vez veo más que cualquier persona, aunque no tenga la etiqueta de influencer o microinfluencer, va a poder generar contenido que influya sobre una marca, ¿no? De hecho, hay muchos estudios en los últimos años que están diciendo que no hay nada más creíble, más auténtico, más natural, incluso que más influye en las decisiones de compra que contenido generado por gente normal, ¿no? Ahí tenemos los unboxing, las reviews, las famosas reviews que hoy todo el mundo se pelea por tener un número de reviews en TripAdvisor, en Amazon, etc. De hecho, nosotros hemos corrido varias campañas de eso y nos estamos dando cuenta hacia dónde van las marcas más pioneras, las que están en el top 3 en su categoría, ¿no? Y van un poco hacia allá, ¿no? Entonces, me encanta que estemos alineados en estas 2 o 3 líneas hacia donde va el influencer marketing. Oye, me impresiona muchísimo todo lo que saben sobre este tema. Sé que
sé que no ha sido fácil el camino, porque, como decías al principio, ha habido subidas, bajadas y subidas, pero yo creo que ahí es donde más se aprende, la verdad. O al menos personalmente a mí es lo que me ha pasado. Y ahí es donde quiero llevarte. Me encantaría que nos compartieras cuál ha sido tu mayor punto de inflexión o crisis profesional que has tenido en Being Influencer y dentro del grupo. A ver, en verdad, sí que esta parte que comentas de que en esos altibajos es donde aprendes. Y vamos, yo siempre lo comento. De hecho, tengo algún artículo que he escrito, por ejemplo, aquí en Forbes, en México y tal, en el que hablo mucho de la montaña rusa de emociones, ¿no? Cuando estás emprendiendo, de que al final, oye, por la mañana estás súper contento, súper feliz porque piensas que vas a cerrar un contrato súper importante con un cliente y de repente el mismo día por la tarde te dicen que no y se te viene el mundo abajo, no te apetece nada más que decir, ay, pues ya mañana cierro la empresa y paso de dolores de cabeza, ¿no? O sea, yo creo que eso lo hemos vivido todos los que somos emprendedores y todos los que somos dueños de negocios. O sea, esa sensación es que es constante. O sea, es que es una sensación que nunca desaparece, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es muy importante ser consciente de cuando estás en esos picos altos y picos bajos para tomártelos como aprendizaje, tanto los buenos como los malos, ¿no? Y yo siempre digo que al final, oye, pues si tomas decisiones en esos picos muy altos o en esos picos muy bajos, probablemente esas decisiones estén mal tomadas porque las estás tomando por un impulso emocional, por una reacción química de tu cuerpo y no por y no racionalmente. O sea, al final, oye, que puede ser de la casualidad que sea una buena decisión y tal, ¿no? Pero lo más probable es que cuando repites eso muchas veces, en el largo plazo sean malas decisiones. Porque las estás tomando justo cuando no tienes que tomar decisiones y justo cuando te tienes que tomar esas épocas como un aprendizaje. Oye, pues me está yendo súper bien. Pues un aprendizaje, ¿qué es lo que he hecho? ¿Por qué me está yendo tan bien? O no, ahora estoy súper mal y me parece lo veo todo súper negro y parece que voy a cerrar mañana y que voy a cerrar la empresa y tal. También ese aprendizaje de por qué he llegado a este punto y por qué me siento así, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. En cuanto al mayor punto de inflexión, o sea, es que he tenido muchos. O sea, la realidad es que al final, lo que te comentaba antes, igual que con todos los proyectos que he emprendido a lo largo de mi vida, no todos los días son buenos, no todos los días son soleados, no todos los días estás contento, no todos los días estás feliz o satisfecho con lo que estás haciendo. Y yo creo que esa parte de esos puntos de inflexión son aprendizajes. Yo he tenido de todo, desde socios que se han ido en algunas de las compañías porque han tenido temas personales o porque les han hecho una oferta muy grande a una multinacional americana y que dicen, oye, pues lo siento, pero me voy. O sea, eso yo creo que ha sido muy complicado porque justo estás como una etapa en la que estás creciendo y de repente se van gente que se supone que están dentro para apoyarte, luego no te apoyan y más que apoyarte son un stopper y te generan barreras y son problemas y al final tienes que sacarlos y te quita el foco del negocio y tienes que dedicar tiempo y recursos al volver a estar en tu situación inicial de decir, oye, pues estoy mejor así que no que con gente que pensaba que me iba a ayudar y al final es todo lo contrario. O sea, hay muchísimos, o sea, te podría contar decenas de ellos. Entonces, yo te diría que al final el mayor punto de inflexión es no saber lidiar con esos momentos, con el conjunto de esos momentos. Ok. ¿Sí recomiendas que un emprendedor o que tiene una startup o que está viendo momentos de crecimiento o de caída vertiginosa tenga algún apoyo de algún terapeuta en el camino o no? O sea, nosotros sí que, por ejemplo, en Influencer los socios sí que hemos hecho sesiones de coaching conjunta como equipo. Okay. Porque yo creo que es muy importante estar alineado con la gente con la que te rodeas. ¿Por qué? Porque no... O sea, las cosas no son blancas o negras muchas veces. Hay muchas veces que sí y hay otras veces que no. Y muchas veces para lo que para ti es importante, para otra persona no lo es y viceversa, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que en los equipos, yo la verdad que en ese sentido, o sea, doy gracias porque tengo la suerte de estar rodeado de unos socios con los que encajo perfectamente, nos complementamos, prácticamente no hemos discutido, te diría, nunca en 7 años, pero sí creo que es porque también hemos hecho esa labor
pues eso, de dedicar tiempo y recursos a decir, oye, vamos a tratar de estar muy alineados porque una persona es mucho más emocional que la otra es mucho más racional que la otra, para uno es mucho mejor en networking y para el otro no lo ve relevante, al otro se le van mejor las finanzas y al otro mejor las ventas. Entonces, tener esa visibilidad, lo que decíamos antes de los datos, ¿no? Tener esa visibilidad es lo que nos ha hecho decir, vale, no me está entendiendo, pero no me lo voy a tomar personal porque sé que esta persona pues no ve esto de esta forma o le cuesta mucho más entenderlo y tengo que explicárselo de esta otra forma, ¿no? Entonces yo te diría que sí que es muy importante. Qué bueno, qué buen tip. No lo he hecho nunca, pero pues creo que lo voy a aplicar en las compañías que tengo eso ahora. Y lo de la ducha fría. Y lo de la ducha fría, sí, lo intentaré, pero que lo haga diario ya veremos. Oye, lo vas a notar. Estamos llegando a la parte final de la entrevista. La verdad que con todo lo que me estás contando, o sea, siento que es un reto innovar sobre una tendencia que ya está encima de la ola, ¿vale? Porque tienen 1000 ojos, hay 1000 competencias a nivel global, todos quieren quedarse con ese gap en el mercado y creo que sobresalir y tener un hueco y consolidarse en él no es fácil. Entonces, sobre esa experiencia que has tenido que desarrollar y que has acumulado a lo largo de estos años, ¿cuáles serían las 2 recomendaciones más importantes que le darías a nuestra audiencia? En el sentido de hacerse un hueco dentro del sector de la publicidad, ¿te refieres? ¿O del influencer marketing? O... En la categoría, en la industria. Pero que sirviera para que se pueda replicar a cualquier otra industria. Uh-huh. Vale. Yo ahí lo que diría sería, por un lado, lo que hemos comentado yo creo de las especializaciones creo que es muy importante cuando estás empezando, porque ya tendrás luego la oportunidad de ir ampliando, ¿no? Que eso es lo que hicimos nosotros. O sea, nosotros éramos muy buenos en influencer marketing y a raíz de ahí ya fuimos ampliando diferentes servicios, diferentes marcas, etc. Pero independientemente de la industria o de lo que quieras hacer, si eres muy bueno haciendo algo en particular, siempre vas a encontrar un hueco. O sea, si tú eres muy bueno limpiando coches, es que siempre vas a encontrar un hueco. Da igual que haya mucha competencia, que haya muchos lavaderos, que no sé qué. Si eres muy bueno y eres muy detallista y haces muy bien tu trabajo, siempre vas a encontrar un hueco en el mercado. Ya luego ampliarás y venderás más cosas, harás más cosas. Pero yo creo que cuando quieres entrar en un nuevo segmento, es clave ser muy bueno en lo que haces. Como no tengas un buen producto o un buen servicio, no aportes un valor, da igual el segmento, da igual lo que sea, porque no vas a conseguir nada. Es cuestión de tiempo de que la gente no esté contenta, los clientes no estén contentos y al final no te contraten. Pero si por el otro lado eres muy bueno, es que el camino se va a ir haciendo solo. La especialización y el nicho. Sí. ¿Y la segunda recomendación? Rodearte de gente que sea mejor que tú. Yo te diría, eso siempre es clave. O sea, yo tengo la suerte de que estoy rodeado de socios muy buenos, de gente muy buena desde el principio, y sí que es clave rodearte de gente que sea muy, muy buena. O sea, eso para mí es clave. Javi, te agradezco muchísimo de verdad todo lo que has compartido con nosotros. Creo que ha sido como una masterclass de influencer marketing el día de hoy. Me ha encantado. Espero que al auditorio pues le sirva mucho y si le ha generado dudas, pues poder canalizártelos, ¿vale? Sin problema. ¿Te gustaría aportar algo más a la audiencia al día de hoy? Pues yo os diría que, por un lado, vamos a recibir el compromiso aquí de Juanjo, que va a hacer lo de las duchas de agua fría durante un mes. Y luego, por otro lado, o sea, por supuesto, si alguien tiene cualquier duda, pues encantado de resolverlas, o ya no cualquier duda, si muchas veces yo siempre lo digo, que yo cuando empecé como emprendedor a mí siempre me ha gustado que me ayudaran. Entonces cualquier persona que, oye, estoy empezando un proyecto, me gustaría preguntarte 2 o 3 cosas, a ver cómo lo ves, sin compromiso ninguno, yo encantado de ayudar a la gente. O sea, que contad con eso por un lado. Y luego 2, animaros a hacer esas cosas que os saquen un poco de esa zona de confort, que os ayuden a romper esas barreras, esa parte de disciplina, de hacer las cosas cuando no te apetece, pero sabes que las tienes que hacer. Yo creo que es clave ya no en los negocios, sino en general en la vida. Porque es cuando empiezas a cuidarte, a obtener mejores resultados en el trabajo, obtener mejores resultados personales, etcétera, etcétera. Entonces yo eso es lo que diría. Pues, amigo, muchísimas gracias por venir y aportar tanto valor como lo has hecho en el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este episodio. No olvides suscribirte para no perderte ninguno. Vienen cosas increíbles.
Ya sabes que cada quincena lanzamos un nuevo episodio aquí en Way to the Top. Yo soy Juanjo Artero y me puedes encontrar en todas las redes sociales como Juanjo Artero Oficial. Te veo en el siguiente episodio.